Recording in progress. Buenas tardes, maestro. Buenas Buenas tardes, tardes. compañeros. Muy buenas tardes. Ok, vamos a dar inicio con esta sesión. Les doy la más cordial bienvenida. Estamos en la sesión de la semana 3, unidad 3, correspondiente a las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Estamos cerrando ya esta semana, donde tenemos que ver el propósito principal de las tecnologías emergentes en la administración y gestión para la resolución de un proyecto. Esto es de vital importancia, dado que aquí nosotros ya establecemos a través de una forma técnica, de una forma dinámica, cuáles son los tiempos que vamos a ocupar para poder resolver un proyecto. Aquí nosotros ocuparemos también las actividades y tareas para la elaboración del diagrama de Gantt y la ejemplificación del análisis de los escenarios financieros. Antes de comenzar con la presentación, este pequeño libro que está en PDF se los voy a compartir al finalizar lo que es la sesión. Esto con el fin de que los estudiantes que no tengan el acceso o no tengan el tiempo para ingresar a los espacios abiertos puedan tener este libro a la mano como soporte para cuando en sus tiempos deseen hacer algún proyecto social de alguna índole, les sea de beneficio, les sirva como guía. Precisamente este libro es una guía práctica para el diseño de proyectos sociales. Y en esta guía realizada por Marcela Román, que es la autora del libro, aquí nosotros en este libro nos define exactamente cómo se estructura, cuántos son los tiempos de realización de cada uno de los proyectos sociales, cómo es la estructura de un estudio financiero, cómo es la guía de un estudio de impacto social. Por ejemplo, para adelantar nada más un poquito para que ustedes puedan visualizar, en la página 15 nos da el enfoque cualitativo. Antes de todo eso ya tenemos toda la estructura sobre la determinación del problema, todo lo que vamos a hacer, objetivo general, objetivos específicos, cómo lo estructuramos, qué es lo que hemos estado visualizando desde la semana 1, la importancia de la estructura correcta de un objetivo general, la estructura correcta de los objetivos específicos, las metas, porque al final toda esa información que hemos venido trabajando semana tras semana nos sirve para poder determinar específicamente los recursos que vamos a utilizar para un proyecto. Bien, determinando la cobertura, que es lo que yo les platicaba desde semana 1, o por qué era la importancia, porque a veces el hecho de desconocer por qué la importancia de saber por qué delimitar un proyecto, si saber si la plataforma nos pide si es un proyecto local, estatal o nacional, porque esto nos va a permitir saber cuánto tiempo más o menos podemos estimar para realizar un proyecto. Recordemos que la mayoría de los proyectos o gran parte de los proyectos que son sociales, dependiendo su naturaleza, varían desde 9 en adelante, de 9 meses en adelante. Esto quiere decir que, por ejemplo, la plataforma establece un momento o dividir el tiempo en 4 momentos en un periodo de un año, que esto es muy correcto. Al final, esto nos sirve para determinar cada una de las fases y poder establecer tiempos acordes. Adelante, Lorena. Sí, maestro, muchas gracias. Esta delimitación se colocó en la fase primera. ¿Tendríamos que ponerla en esta fase en donde es la tabla de Gantt? No, al contrario. Lo que pasa es que esto lo comento por el aspecto de que cuando pongo en las retroalimentaciones, algunos compañeros que a lo mejor no lo están colocando, o sea, no están poniendo acorde sus tiempos, les presento esta sesión para que puedan visualizarla al terminar y les sirva como soporte para que generen sus trabajos acorde a tiempos estimados de entre 9 meses en adelante que ellos quieran ocupar. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, es que, por Sí. ejemplo, en base a mi experiencia, yo no me estoy yendo a meses, sino a, por ejemplo, a tiempos de 15 días, una semana. Entonces, no sé si esté bien. Dependiendo, por ejemplo, la naturaleza de su proyecto. Por ejemplo, ¿su proyecto de qué trata?
Mi proyecto trata de las heces de mascotas en parques y jardines. Entonces, lo que se está proponiendo es la colocación de contenedores, señalización y que acudan brigadas a dar pláticas acerca de, pues, que hay sanciones económicas y de tipo legal para las personas que no, que incurran en esas faltas, ¿no? De no recoger las heces de sus mascotas. Ok, perfecto. De hecho, en la parte que nos establece las instrucciones de la fase, por ejemplo, nos dice que lo podemos dividir en 4 momentos los 12 meses. Lo que se necesita específicamente es que ustedes, los 12 meses que van a ocupar o llegar a ocupar, si a lo mejor su proyecto de usted solo va a ocupar 9 meses, porque podemos establecerlo de 9 meses en adelante. Entonces esto quiere decir que yo voy a dividir esos 9 meses en los momentos, pero a lo mejor una de mis actividades es la que requiera mayor tiempo. Por ejemplo, de lo que me acaba de comentar, una de las actividades que más me requeriría tiempo son las brigadas de limpieza o brigadas que ya estén con la sociedad. ¿Por qué? Porque al final el hecho de poder concientizar a la gente de que acudan, posiblemente cuando usted les diga, no vayan, posiblemente sí vayan, pero son futuros hipotéticos que también nos sirve dentro del análisis de escenarios. Entonces, dentro de esta fase usted tiene que determinar cuáles son las actividades que más tiempo le van a requerir para poder realizar y con ello distribuir sus tiempos. A lo mejor la primera actividad que sea elaborar una presentación no le requiera mucho tiempo, pero a lo mejor la siguiente ya requiera de días o meses, dependiendo. La suma total de las actividades, de lo que es las 3 fases, deben de tener una suma de 9 meses en adelante para que esté acorde el proyecto. Ah, ok. Es que, bueno, sí, justamente en solicitar a la alcaldía que acuda la brigada al sitio y convocar a todas las personas a estas juntas, es a donde puse más tiempo, que era de un mes. Es correcto. Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Adelante, Miriam. Gracias, maestro. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Bueno, entonces ya nada más para aclarar bien, sí puedo, bueno, ya hice el proyecto, pero si no para volverlo a ajustar esa Sí, parte. Lo empleé 1 año y medio, o sea, obviamente diferí el tiempo. ¿Está bien? es correctísimo. Ah, bueno, gracias, Sí, maestro. de nada. Sí, de hecho, esa parte de que ustedes difieran los tiempos, ustedes analizan, por ejemplo, dentro de sus actividades y tareas, ¿qué tarea me requiere más tiempo? Es que esta tarea yo la definí y dije, me requiere más tiempo porque está enfocada hacia la sociedad, está enfocada a que la sociedad se presente. Entonces, lógicamente, enfocándonos que a lo mejor tenemos un segmento de mercado que yo distribuí, que es una sociedad local, y en mi localidad hay 5,000, 10,000 habitantes. Entonces quiere decir que tengo que concientizar a 10,000 habitantes y eso me va a tomar un poco de tiempo. Entonces distribuir ese año y medio como ustedes lo consideren, o un año o 9 meses, no importa, solamente que se visualice para que el diagrama de Gantt, cuando ustedes lo presenten, que diga, por ejemplo, 365 días trabajados, esté un diagrama de Gantt acorde a un proyecto social. Adelante, Marisol. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo ya le envié mi trabajo y Sí. escuchando a mis compañeras, bueno, mi proyecto se enfoca porque yo vivo en una zona rural y estamos enfocando a lo que es a la limpieza de esa zona. Ya nosotros, o mi proyecto ya viene trabajando con mi comunidad, pero bueno, ya de hecho estamos terminando y yo lo planteo en la actividad 6 que lleva un promedio de 3 meses máximo. No sé si tenga que modificarle algo o lo bajo y hago otras modificaciones, no sé. Sí, de hecho sí se lo recomiendo. Si ya lo califiqué, se lo aperturo para que lo pueda bajar. No recuerdo si ya le califiqué, pero he estado calificando algunos. De todas maneras, si lo quiere corregir, no sé si ahorita podemos visualizar al terminar la sesión y con gusto le apoyo en eso. O sea, la cuestión está aquí, es que lo que ustedes tienen que implementar es, por ejemplo, como si ustedes lo estuvieran realizando por primera vez. Si a lo mejor ustedes ya lo están poniendo en marcha o ya lo tienen puesto en marcha, y ustedes ya vieron que un enfoque a lo mejor les está dando, el enfoque cualitativo precisamente que presenta en pantalla, ya les está dando cierta cantidad de meses, el establecer un tiempo estimado de 9 meses en adelante, que es para un proyecto social, porque de 9 meses hacia abajo se consideran para los microproyectos o que son proyectos cortos, que no está incluido un proyecto social.
nosotros lo podemos incluir de esa manera con 9 meses en adelante y con eso ya, por ejemplo, podemos estimar que tenemos un tiempo muy justo, muy acorde a la cantidad de población que estamos ocupando. Ah, ok, está bien, le agradezco. De nada. Adelante, Lorena. Ok, entonces pensando que si nuestro proyecto lo arrancamos el siguiente mes, que es julio, tendría que terminar, o bueno, si fueran los 6 meses, tendría que ser hasta marzo del 2024. Es correcto. Es correcto. Ok, perfecto, gracias. Sí, esto Sí, que ustedes esto que ustedes están viendo, por ejemplo, son fechas estimadas y son proyectos, anteproyectos que ustedes realizan solamente para conocer la estructura que debe de contener. Precisamente uno de los factores primordiales o uno de los conocimientos que debemos de contener para poder realizar un proyecto es conocer primeramente cuál es su estructura, cuál es la estructura que debe de realizarse un proyecto desde el planteamiento, desde los objetivos y todo lo que estamos viendo semana tras semana, para ir viendo la estructura idónea. Cuando nosotros, por ejemplo, primera semana establecimos el objetivo general, definíamos una fecha preestimada o decir un año, ¿no? 2023-2024 o lo que restaba del año 2023 y parte del 2024. ¿Para qué? Para que con nosotros con eso podíamos establecer o estimar ciertos recursos que íbamos a requerir en la parte financiera. Esos recursos precisamente estimados, ya sean materiales, tecnológicos, humanos y lo que era el recurso financiero, lógicamente, como les había comentado dentro de la parte del recurso financiero, como no podemos determinar la cantidad exacta que vamos a ocupar para poder realizar el proyecto, pues era solamente ocupar recursos estimados, recursos monetarios, porque al final no conocíamos cuántas computadoras, cuántas escobas, cuántas hojas, cuántos lápices, que eso ya se realiza dentro de un estudio financiero. ¿Para qué? Posteriormente, con esa información que ya tenemos preestablecida, le íbamos a vaciar en esta tabla que está solicitando en la fase 5. Esta fase 5 nos solicita 7 elementos, realmente dentro de la tabla hay 9 elementos, que vienen los tiempos, las actividades, con tiempos totales de actividad, tiempos de inicio, tiempos de conclusión, recursos, materiales, tecnológicos, recursos financieros, y la de recursos humanos ya cambiaba. Esta de recursos humanos ustedes pudieron visualizar, ya no dice recursos humanos, sino dice responsables de actividades y tareas. Precisamente, ¿por qué la importancia del responsable de actividad y tarea? Cuando nosotros realizamos un diagrama de Gantt y lo vamos a presentar hacia cualquier persona, cualquier sociedad, para que puedan visualizar las tareas que vamos a estar realizando durante el tiempo que estamos estimando, yo como líder de proyecto debo de tener una estructura o una organización interna que me permita ver rápidamente quién es ese responsable. Precisamente que los que yo le comentaba en la sesión pasada de no poner, por ejemplo, una persona con conocimientos en administración, sino ya aplicar lo que ustedes crearon como perfiles dentro de fase 4, les va a permitir a ustedes conocer rápidamente quién es ese responsable. Ah, es que yo vi que en la tabla dice diagrama de Gantt, está en la primera actividad mi líder de proyecto. El líder de proyecto y tengo como segundo el responsable de la actividad es el técnico en informática. Si el técnico en informática está fallando en sus tiempos de realización, ustedes rápidamente ya saben quién es. Lo mando a llamar y le pregunto, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué si tenías unos tiempos de entrega de tu actividad, por qué no lo estás realizando en tiempo y forma? Es que se echó a perder la computadora, es que tuve problemas. O sea, aquí ustedes van a visualizar. Precisamente el diagrama de Gantt es flexible. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, esa tarea no se pudo completar en el tiempo, ustedes la pueden modificar siempre y cuando esa tarea no empalme con otra. ¿Esto qué quiere decir igual? Que hay tareas que nosotros necesitamos hacer y que vienen ligadas a otras. Por ejemplo, si mi primera tarea yo tuviera y que dijera, yo tengo una junta vecinal, pero en esa junta voy a aplicar una encuesta a todos los que asistan. Quiere decir que si no se realiza la junta y no llegan las personas, yo no puedo aplicar esa encuesta. Entonces, dentro de las tareas, no puedo dar seguimiento porque una no se realizó y la otra va enseguida de la que se estaba realizando con antelación. Entonces, esos tiempos en ese momento, entonces hay que reajustar el diagrama de Gantt en su totalidad para ampliar. Precisamente el diagrama de Gantt es flexible, por eso les comentaba. Ahora bien, también como esta parte que ustedes pueden ver en pantalla, la definición de la muestra era lo que nosotros necesitábamos conocer, el tipo, el tamaño y la forma de acción, de selección. ¿A quiénes seleccionamos nosotros?
Nosotros decimos, ¿sabes qué? Mi proyecto lo voy a realizar en mi localidad. Ah, ok, ¿tu localidad cómo se llama? Tal nombre, ciudad, colonia. Ah, ¿por qué? Porque solo me estoy enfocando en mi colonia. En mi colonia, ¿cuántas personas hay? Entro a la página del INEGI, puedo entrar al Google, le pongo, por ejemplo, cuántas personas hay en tal población y automáticamente Google les va a buscar la información más cercana, les va a dar una cantidad estimada de personas y sobre esas personas ustedes van a reflexionar. Ah, es que mi primera actividad yo tengo que hacer mi junta vecinal o hacer mi comité vecinal. Entonces, si yo me baso en que mi población tiene 2.500 habitantes, ¿cuánto tiempo me va a tomar ir a casa por casa o a lo mejor pegar señalamientos para que puedan asistir a la junta o a lo mejor mandar un mensaje de invitación y que no asistan o asistan? ¿Qué tal si, por ejemplo, en el análisis de escenarios vemos que solo asistió un 20% de las personas que ustedes habían citado? Automáticamente eso les permea en todas las demás actividades. Eso es un escenario, por ejemplo, pesimista, pero a lo mejor su escenario optimista de esa actividad era que el 98% de la sociedad asiste a sus juntas vecinales y con ello se da inicio a la primera fase de las actividades que son las previas. Bien, ya tengo que mi escenario optimista, lo que yo o lo mejor que yo espero de mi proyecto es que toda la población asista, o que a lo mejor 2% de esa población, está hablando de 2.500 personas, no asistió. ¿Y por qué a lo mejor no estaban en su casa, no recibieron información, no eran los números correctos que a lo mejor yo establecí, no eran las direcciones, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ese 2% no me va a afectar tanto como decir 80% no asistió. Todo esto nos sirve precisamente para poder conjuntar toda la información y hacer una definición temporal de la duración y realización de un proyecto. Aquí dentro de esto igual, en la página 33, que les voy a compartir igual para que ustedes lo puedan tener como les sirva más adelante, aquí en esta parte de presupuestos, que es un análisis ya financiero, que es lo que yo les comentaba, nosotros hacemos un preanálisis de los materiales a necesitar. Sin embargo, cuando ya llegamos a la parte del estudio financiero, aquí ustedes ya pueden aplicar lo que no aplica, de lo que dicen ustedes, ¿saben qué? Es que el vecino tal me va a aportar la computadora. ¿Saben qué? El fulanito de tal va a aportar cierto material. Entonces va a haber ciertos bienes o cierta infraestructura que ya no la van a requerir porque fueron aportaciones. Ahora bien, ahora sí, dentro de este estudio nosotros sí podemos aplicar lo que ustedes pueden ver, no corresponde porque ya lo tengo. Precisamente dentro de estas fases lo que hacemos es establecer todo lo que nosotros vamos a requerir, lo que vamos a requerir, no importa si alguien ya lo tiene, vamos a ponerlo, vamos a plasmar, vamos a hacer un presupuesto de lo que nosotros podríamos gastar, de lo que nosotros necesitaríamos para poder llevar a cabo cada una de las fases, para que cuando nosotros hagamos ya el estudio financiero, desglosemos dentro de un análisis de balance general, que es esto, el costo mensual, el número de meses que ustedes lo van a trabajar y el costo total, porque debe de ser mayor el ingreso que el egreso. Entonces, al final, aquí les va a servir para determinar, ahora sí, cuánto material exactamente van a necesitar por fase. Si ustedes pueden ver aquí, todo está delimitado en relación a cada una de las actividades consideradas. Ya es más profundo para hacer una proyección. Todo esto que ustedes ven, los montos solicitados, son proyecciones. Estas proyecciones que se realizan en los estudios financieros nos sirven para determinar si, por ejemplo, la tasa interna de retorno de cualquier tipo de proyecto, de cualquier índole, en cuánto tiempo lo voy a recuperar. La recuperación no quiere decir que es para que yo se lo vaya a otorgar a alguien, quiere decir que me va a servir para mis siguientes tareas. Porque bien, uno de los aspectos primordiales que tienen los proyectos sociales es que los proyectos sociales son de larga duración. ¿Qué quiere decir de larga duración? Que realmente si nosotros concientizamos y analizamos y reflexionamos los tipos de tema que empleamos en cada proyecto, podemos definir que estos proyectos siempre van a estar en continuo movimiento. ¿Por qué en continuo movimiento? Porque al final, yo el día de hoy concientizo a 2.500 habitantes sobre los heces de animales y a lo mejor esos 2.500 habitantes ya empiezan a hacerlo, o a lo mejor 2.000, pero todavía me va a quedar un resto de población para poder concientizar. Cuando yo realizo a lo mejor esa concentración aparentemente del 100%, no podemos saber si va a llegar nueva población a nuestra comunidad y esa población empiece otra vez con los problemas.
que yo ya haya resuelto esa problemática y de repente me di cuenta otra vez que llegó un nuevo vecino porque está rentando la casa de la esquina y ese empieza a ser otra vez el ruido, el problema. Entonces tengo que volver a poner en marcha. Entonces estos proyectos que realizamos y que ustedes han podido ver durante muchos años, en muchas épocas, que están puestos en marcha desde hace mucho tiempo, permiten el continuo movimiento. ¿Qué quiere decir? Hoy concientizo, mañana concientizo y así concientizaré. ¿Por qué? Porque es permitir o ayudar a la población a las problemáticas que ustedes están pensando. Escasez de agua, de temas violencia. ¿Qué podemos decir? Todos estos temas que ustedes han generado, que son muy buenos, permiten reflexionar, permiten hacernos ver que estos proyectos que ha puesto en marcha el gobierno desde décadas, que a pesar de que quieren erradicar, utilizar la palabra erradicar ciertas problemáticas como si fuera una enfermedad, de repente decimos, vamos a erradicar la violencia, y que a pesar de tantas campañas publicitarias, a pesar de tantas cosas que implementa el gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, y a pesar de también de los proyectos que nosotros realizamos igual ajenos a los departamentos gubernamentales, a pesar de ello nosotros tenemos todavía la problemática, porque bien o mal, siempre va a existir una persona que es muy difícil de atacar en ese problema. Siempre va a existir la cultura de que de repente el no lo voy a hacer, la resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio permea mucho en los proyectos que nosotros realizamos. Precisamente por eso es la diferencia que hay entre un proyecto social y un microproyecto que nosotros podamos abrir, que es lo que yo siempre les hacía el comentario. ¿Por qué la diferencia de decir, si yo quiero aperturar un negocio, si yo quiero hacer una tienda, si yo quiero hacer una pyme, ¿por qué es la diferencia entre corto plazo, mediano plazo y largo plazo? Precisamente en eso, el concientizar, el analizar, el reflexionar, el dirigirse hacia un nicho de mercado, el saber que los proyectos sociales siempre están en constante movimiento. He ahí o ahí la parte importante del por qué los determinan siempre a largo plazo. Es un esfuerzo constante que ustedes realizan para poder establecerlo. Bien, la compañera, por ejemplo, Lorena, nos hacía siempre el comentario que ella había puesto en marcha su proyecto y, por ejemplo, ya había puesto la parte de las heces en cierta área, pero ahora está implementando en otra área. ¿Y qué quiere decir? Que a lo mejor ataca esa área y al final va a haber otra área también que va a querer concientizar y así poco a poco va a ayudar a la sociedad a que esto crezca el proyecto, se haga explosivo, se haga grande y que pueda apoyar no solamente a una colonia, sino a un estado, sino puede ser a muchas ciudades que permitan saber que la estrategia que ella implementó, las acciones que ella realizó, funcionaron. ¿Y qué va a suceder? Que al final cuando el líder de proyecto le digan, ¿quién realizó ese proyecto? Lorena. ¿Quién es Lorena? Es ella. Venga para acá. Y la van a buscar para que ella aporte esas estrategias y ayuda a otras partes de la sociedad para que pueda resolver. Una de las partes que siempre vemos dentro de las personas que realizan proyectos sociales y se dedican a ese tipo de proyectos es esa hambre o esas garras que tenemos de buscar soluciones a problemas que son difíciles de resolver. Y este tipo de proyectos son de carácter formativo. Al final requerimos de mucha estructuración de información, el estar investigando constantemente. Precisamente de ahí nace esa importancia de establecer proyectos sociales dentro de plataforma, porque no solamente nos va a permitir conocer, de decir, es un proyecto, lo voy a realizar para pasar un módulo. No, sino la importancia de que ustedes conozcan ¿por qué es tan importante atacar esos proyectos, esos problemas sociales que hay dentro de la sociedad? ¿Cómo lo voy a realizar? Les permite una apertura de información. Ustedes, ahorita en este momento, les ponen una problemática, empieza su cerebro a estar buscando soluciones. Y eso es lo que se busca. Bien, a través de eso llegamos a una parte importante, el análisis de escenarios. Que bien ya hemos visto la parte entre por qué la importancia del análisis de escenarios dentro de un sistema financiero. Bien, dentro de un sistema financiero, cuando nosotros proyectamos ya un proyecto, valga la redundancia, de decir, lo voy a proyectar a 5 años, aquí me va a permitir determinar, por ejemplo, si mis ingresos fueron los correctos. Ingresos menos egresos me debe de dar utilidad. Pero, ¿qué sucede si yo tengo ingresos menos los egresos y me da pérdida?
Aquí lo vamos a enfocar a las actividades que realizamos. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, mucha parte de su población se niega a su proyecto? ¿Qué consideran ustedes que sucedería si 50% de su población dice no? Adelante, Lorena. Sería un proyecto inviable, no podría llevarse a cabo. Muy correcto, Lorena. Sería un proyecto que no se puede realizar precisamente porque estamos en la media, ni 50% ni 50%. Al tener ese choque de conflicto, llegaríamos a un escenario pesimista. Pero si lo vemos desde otro ángulo, entonces diríamos, oye, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué propuestas de solución puedo yo implementar para que ese 50% por lo menos suba al 60%? Tengo que empezar a reflexionar qué propuestas puedo hacer, no decir, a lo mejor yo requiera de hacer encuestas personalizadas, que yo diga, voy a ir a la sociedad y les voy a empezar a aplicar encuestas para ver por qué no asistieron. A lo mejor no fueron los horarios adecuados, a lo mejor no, las personas no recibieron información, o sea, propagarlo por redes sociales, o sea, buscar todas las soluciones que permitan saber el por qué el otro 50% no quiere participar. Y adelante, Lorena. Bueno, es que una estrategia, así que a mí se me ocurrió, Ok. es que cuando son proyectos sociales, por ejemplo, a la gente le da flojera, porque no le gusta seguir lineamientos, ni quiere acatar reglas, ni cuestiones de esas, ¿no? No les gusta que les digan se van a sancionar, se va a hacer tal. Entonces, yo una estrategia que había hecho era organizar una noche mexicana en el que ni siquiera se les iba a decir a los habitantes de mi comunidad de qué se iba a tratar y pues cuando es fiesta, pues todos van. Entonces, ahí era abordar el tema y obvio participaban sí o sí porque ya estaban todos. Muy buena estrategia. De hecho, es muy bueno lo que acaba de comentar. Fíjese que viéndolo desde el ángulo que usted lo comenta, el decir a la sociedad, va a haber tacos, todos van a asistir y entonces en ese momento abordar el por qué hubo esa pequeña fiesta como nos comenta y decir, no, tienen razón y entonces tocar ese tema, adentrarnos al por qué, adentrarnos a la situación, adentrarnos a concientizar. Muchas gracias, Lorena. Adelante, Fabiola. Adelante, Fabiola. Buenas noches, asesor, compañeros. Buenas noches. Tal como comenta mi compañera Lorena, nos sucedió algo similar, en lo de mi proyecto. Iniciamos en la calle donde vivo, con encuestas y sinceramente las personas no se prestaban para realizarles las encuestas. Entonces, dijimos, ¿saben qué? Vamos a optar por hacer una kermés, reunirlos a todos y ahí escuchar su opinión, sus quejas, y ahí sí ya asistieron muchas personas. Entonces aprovechamos ese espacio para informarles y darles el punto de vista del proyecto y ya como que dijeron, ok, entonces sí me interesa, pero cuando pasamos a sus domicilios, ay, no, es que no tengo tiempo y no, ahorita no, y o sea, muchas excusas. Entonces sí hay que buscar como que esa ventana de crear nuevas oportunidades o reestructurar algunas partes de nuestro proyecto para que la gente coopere con nosotros, porque pues a fin de cuentas es un beneficio no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Es correcto. De hecho, lo que usted acaba de realizar conmigo fue una venta. Realmente nosotros nos vendemos información. Así tal y como lo expuso, por ejemplo, cuando usted le expone a la comunidad, es un beneficio para todos, o sea, no solo es para mí, o sea, realmente aquí nos beneficiamos todos. El hecho de que ustedes conozcan el motivo del proyecto, el hecho de que ustedes conozcan el por qué lo estoy realizando. Bien, vamos a dar un ejemplo muy grande. Realmente ustedes lo han visualizado en su vida, los censos poblacionales que hace el INEGI de realmente ustedes pueden ver que son proyectos que tardan mucho tiempo en realizarlos, que a pesar de que dicen, lo vamos a hacer en un año, porque viene el censo poblacional, por ejemplo, 2020, yo participé en uno de los censos poblacionales, y como ejemplo, por ejemplo, en la parte que yo tenía que era responsable de verificación, que era ir de casa en casa para verificar precisamente que se haya levantado el censo poblacional
era una parte muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque te dabas cuenta que había partes de los censistas que pasaban y nunca preguntaron, nunca se acercaron. ¿Por qué? Porque llegaban a esa casa y les decían el famoso, no tengo tiempo. ¿Qué sucedía? Que lo primero, se autocontestaban y decían, levanté el censo cuando en esa casa había familia, cuando en esa casa habían hijos, cuando en esa casa había que buscar estrategias para poder acercarse de una manera, porque vamos a encontrar dentro de la sociedad a muchísima gente amable, que no es amable, que tiene malos días, pero nuestra función es hacerles ver el porqué de la importancia, ya sea del proyecto, ya sea de un censo poblacional, ya sea de lo que estemos realizando. Precisamente esos tipos de proyectos, que es lo que les he comentado, los destinan a bastante tiempo y vienen muchas etapas que vienen atrás de ellos para poder saber que no haya sesgos de información, así como ustedes lo van a realizar. Se acabaron los primeros 30 minutitos, nos desconectamos de la liga y nos reconectamos para seguir, por favor. Sí, maestro.